Pero estamos bien. Ya. El tiempo, como somos puntuales, estamos muy bien. Sí, súper, súper puntuales. Ahí estamos impeque. Un saludo a la gente que se va conectando, a Roberto ahí, a Juan Fractal, a toda la gente que de paso en un ratito más, luego de esta transmisión, vamos a lanzar los premios de un challenge que estuvimos haciendo con un amigo de Unísono.cuencos y hoy día vamos a lanzar los premios. Vamos a regalar 2 campanas tibetanas, un cuenco tibetano y un tongue drum. Así que va a estar ahí bien Wow. interesante. Bien, Bueno, interesante ese concurso. Tuviera sí, más dotes musicales, me habría animado un poco más, pero muy entretenido, muy interesante. Harta gente ahí estuvo mandando sus videos, así que nos estuvimos entreteniendo harto estas semanas, que en el fondo era para mantenernos en actividad, con un propósito entretenido. sí. No, han estado súper bueno tu streaming en vivo aquí por el Instagram. He visto varios, algunos los perdí, pero he tratado de ver la mayor cantidad posible y han estado súper interesantes. Todos los temas eh, muy, muy, muy entretenidos. Oye, a mí me tiene eso muy feliz porque he podido ir indagando, además de poder hacer videos con amigos terapeutas en sonido, con amigos músicos y también ahora con personas que están relacionadas al mundo de la cábala y como vamos a hablar contigo hoy día también con el tema de las letras, del poder de las vocales, ¿cierto? Sí, bueno, Y específicamente de las letras hebreas, así que a lo mejor un poco de Kabbalah también vamos a tocar. Estuvo claro, muy interesante la charla con tu amigo Yusef, creo con que se Joseph, llamaba. sí. Sí, muy, muy interesante. Ah, ahí está. Aquí tenemos de paso Sí, está pues decir David, que con Renata yo tomé el curso de péndulo hebreo desde esa, ¿cuándo fue? En enero, creo, por ahí. No, ya no me en acuerdo, pero enero, fue una sí, más de los últimos diciembre, talleres. por ahí. Yo creo Y, que de- fue diciembre. y en verdad yo lo recomiendo totalmente porque te abre un mundo espectacular. Además de lo bien hecho el trabajo, que se nota como la profundidad y el trabajo como profundo que tú le... Ahora yo que me he puesto a estudiar un poco más de cábala, me doy cuenta de eso que tú decías de la importancia de las letras y ahí porque cuando yo estaba en el curso contigo decía, ya como que no lo entendía muy bien, pero ahora claro, ahora en verdad es como chuta, ahí tiene que ver porque se mueve en energía y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy día, un tema que a mí en verdad me fascina. Y antes que todo, si es que pudieses tú presentarte para la gente que quizás no te conoce, a qué te dedicas, tu nombre, etcétera. Bueno, ya todos, bueno, los que llegaron ahora recién no, pero como tú sabes, mi nombre es Renata. eh, Ese es mi nombre. Y bueno, ¿a qué me dedico ahora? A muchas cosas. La verdad es que el mundo de las terapias es algo que me ha llamado siempre mucho, profundamente la atención. Un área que he estudiado mucho tiempo, muchos años, digamos, a título de interés personal y que en algún momento, hace ya unos varios años atrás, en realidad, 2017 más o menos, empecé a estudiar de forma más seria, ya en el sentido de realmente capacitarme un poco más como terapeuta. ¿Qué pasaría, o Ujú. sea, en el caso de yo hacer las terapias, no solamente aplicar estos conocimientos en mi crecimiento personal? Y bueno, ahí hice varios cursos. Hice, por ejemplo, un curso de metamórfica, que la verdad he ejercido muy poco, ya siendo bastante interesante, pero la verdad es que ejercí muy poco. Y también, bueno, tengo dos carreras en realidad, soy traductora de inglés a español y abogada, Ujú. carreras que, bueno, en cierta forma se complementan bien, pero eso te da una muestra en realidad de las inclinaciones que yo he tenido y a mí la literatura, todo lo que es la escritura,
y las letras en general me han llamado siempre mucho la atención. Soy de esas personas que de repente escucho una palabra y me quedo pensando, ¿y esta palabra? ¿Por qué es así? Entonces es como las inclinaciones que tiene uno y por esa misma formación yo creo que cuando supe bueno, ya había empezado yo a estudiar Kabbalah, cuando supe de la terapia de péndulo hebreo y me encantó, o sea, lo encontré súper interesante, hice varios cursos, estudié miles de libros y en un momento dado, bueno, me puse a a participar en las ferias de expoterapia, terapias rebajadas, todas sin gente me empezó a pedir que le enseñara la terapia de péndulo hebreo. Y entonces fue que, bueno, decidí trabajar en este manual que tú presentaste ahí, que la verdad es que, bueno, está en eterna edición, porque tú sabes que uno es muy autocrítica Claro. con su propio trabajo, y siempre uno puede mejorarle cosas. Hace no mucho tiempo, bueno, tú alcanzaste a hacer la nueva versión, tú tienes la nueva versión del manual, donde hice todo un set de etiquetas nuevas en el fondo, Sí. en base a todo lo que tiene que ver con la, la sanación del árbol genealógico, ¿no? Ahí me metí. No soy muy experta en biodecodificación, pero sí hay muchas cosas del árbol de la vida que se pueden en el fondo aplicar dentro de la terapia del péndulo hebreo en relación con la biodescodificación del árbol genealógico de cada uno. ¿Ya? Y entonces esa fue como, y uno siempre está haciendo algún aporte, estudiando, encontrando algo que se puede mejorar, cosas interesantes que a veces uno no sabía y que bueno, Algo que se puede ir ya, agregando en base a se lo puede, fondo, como a mí eso me llama la atención porque la base, como te enseñaron, y enseñarlo tal cual a ti te lo enseñaron y dejarlo ahí. Sin embargo, tú claro. tienes, como tienes conocimiento, has ido estudiando, o por lo que tú decías, tú entraste desde la cábala al mundo del péndulo hebreo, ¿cierto? No fue al revés. Claro, Es como, no fue al revés. ya hay como una curiosidad, una búsqueda más allá del péndulo en sí, sino de la palabra, del trasfondo terapéutico en sí. Entonces, claro, yo siento que ahí la búsqueda eh, se va añadiendo en esa búsqueda, no quedarse solamente en lo que te entregaron, sino que ir agregando en base a tu conocimiento. Claro, es que sabes que también todo parte un poco de esta búsqueda personal en que yo ya estaba, llevaba varios años, digamos, donde incursioné en muchas cosas, en hinduismo, en metafísica, qué sé yo. Y bueno, justamente en años previos a empezar a estudiar Kabbalah, yo ya llevaba su buen tiempo en la metafísica y me empezó a pasar de que yo sentía de que, bueno, esto del decreto, yo lo encontraba súper poderoso y todo, pero como que llegaba uno a un punto en que ya no había más avance. ¿Ya? Mm. Eso empecé a sentir yo. Y justo coincidente, es una herramienta maravillosa en el fondo para poder entrar más profundamente en tu subconsciente, ¿no es cierto? Y romper tus negatividades, tus patrones negativos. Y al mismo tiempo encontré este tema de la Kabbalah, que bueno, después me llevó a estudiar esta terapia. Y bueno, el manual también surgió por una cuestión de que, bueno, yo hice un curso primero con una argentina que yo recomiendo mucho, mi maestra, mi primera maestra, la Sandra Gigliotti. Ella elaboró un método de péndulo hebreo propio, ¿ya? Un poco diferente del típico péndulo hebreo que se conoce acá en Chile, por lo menos. Ujú. Y, y bueno, yo después hice otros cursos acá en Chile, pero me pasó que acá en Chile no me entregaban un manual como me había entregado la Sandra, con todo explicado, donde yo pudiera repasar. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a estudiar otros terapeutas, otros manuales de péndulo hebreo, me empecé a dar cuenta de que no había ni una terapia de péndulo hebreo exactamente igual a la otra. Claro. Todos le habían puesto de su
de de su su cosecha. impronta claro, no quiero decir cosecha, pero sí, en el fondo, su impronta, porque la verdad es que todos le dan un toque distinto al método, ¿ya? Yo lo que trato de hacer en los cursos es entregarle a los alumnos los principios básicos con los cuales funciona la terapia de péndulo, porque siento que todos en el fondo podemos, eh, eh, con el debido estudio, por supuesto, hacerle aportes a la terapia. Claro, Eh, yo sé que en España tienen sistemas que varían también en ciertas cosas, como los temas de las limpiezas con diapositivas, que yo la verdad no conozco, lo tengo que reconocer, no lo conozco. A veces me llama gente y me pregunta si yo enseño esa metodología y la verdad es que no. ujú, Entonces, siento que el péndulo hebreo es una herramienta súper versátil para tratar, obviamente a nivel energético y emocional, un montón de aspectos, no solamente de enfermedades, bueno, obviamente las enfermedades físicas son todas de causa emocional, pero claro. a veces problemas que incluso la gente ni siquiera es, ¿ya? O te pone el camino, en cierta forma te ayuda a llegar a ese camino para que tú digas, oh, esto es lo que me estaba pasando. Claro. Entonces, en ese sentido, es una, es una herramienta maravillosa, la verdad que a mí me encanta el péndulo hebreo. Y bueno, cuando uno estudia cábala además, va entendiendo otras cosas y entonces eso te hace decir, wow, qué power esta cuestión que tengo en las manos, o sea, es como, wow, no te lo, no te lo imaginarías nunca. Te ayuda Claro. como a aterrizar toda la información de repente que uno cuando estudia textos de Cábala, si bien tienen hartas cosas prácticas, pero esto ya te lo lleva directamente a algo muy práctico. Entonces, en realidad es como esa es también el beneficio también que tiene esto del péndulo hebreo. Eh, una cosa, ¿por qué en las letras hebrea? Vamos entrando un poquito ya más de lleno en el tema. ¿Por qué el Ajá. hebreo? ¿Qué tiene el hebreo que en el curso yo me acuerdo que tú hablabas algo de los lenguajes solares, ¿cierto? ¿Por qué las Claro. letras en hebrea y no son en las letras que nosotros conocemos habitualmente, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué son estas letras que están aquí? Claro, Algunas bueno, de las lo que letras. pasa es, la verdad es que el hebreo como lengua es bastante especial. De hecho, cuando uno comienza a estudiar el asunto de la Kabbalah y de las letras hebreas, eh, te, te, te sorprende en el fondo darte cuenta de que el hebreo es el lenguaje primario, ¿ya? De hecho, esto es algo que cualquier persona con una Biblia puede ratificar, bueno, teniendo los conocimientos del hebreo. Te voy a hacer primero el resumen. A partir del hebreo es que posteriormente se crean las 70 lenguas de las 70 naciones que surgirían después, ¿ya? Esto un poco, bueno, obviamente vamos desde el Génesis hasta el momento de la Torre de Babel, en que, bueno, ahí comienza realmente la división del lenguaje, ¿no es cierto? Ujú. Hasta ese momento todos hablábamos hebreo, y ahí con la Torre de Babel entonces surgen los otros idiomas, que en el fondo son los idiomas de los que se habla las 70 lenguas de las otras naciones. Entonces, el hebreo, en definitiva, es la base de todos los idiomas, y además si tú, bueno, te pones a estudiar el Zohar y estudiar lo que dicen los rabinos de distintas escuelas, todos coinciden en que las primeras dos frases del Génesis son determinantes para entender esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya aquí lo noté porque no quería que me saliera mal. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no es cierto?, con algunas diferencias en las traducciones, que la primera frase de la Biblia dice, en el principio, ¿no es cierto?, Dios, y ahí empieza a hablar. Y eso en hebreo es Bereshit bara Elohim, o Elohim, ¿ya? En realidad se pone la K ahí, aunque es una H, porque como es el nombre de Dios, se trata de no De pronunciarlo no en vano. nombrar. Claro, pero la correcta interpretación de eso y por lo tanto una correcta traducción de esta frase te viene a decir de que B, la primera palabra es Bereshit, B significaría con, ¿ya? Ujú. Y Reshit sería principio, pero ¿cuál principio? La Torá. No cualquier principio, no que el inicio de algo, sino que cuál es el principio de todo, o la base, el fundamento de todo lo que existe, la Torá. Y eso es el Reshit.
¿ya? Y esto tiene una explicación cuando tú empiezas a estudiar también el árbol de la vida, porque en el fondo lo que te dice esta frase es que Keter, eh, que es en el fondo la luz, con su energía, con su visualizó la creación, ¿no es cierto? Ya teniendo las letras hebreas, ya existían, antes de que en el fondo las letras hebreas lo que vienen a hacer es, en este proceso, ser el vehículo de manifestación de la creación, ¿ya? Entonces, este principio, que es el Keter, que es la corona, ¿no es cierto? Que junta, por una parte, la cualidad de Jochma, que es sabiduría, ¿no es cierto? Pero es una sabiduría que es abstracta. En esa sabiduría no distinguimos, ¿ya? Entonces, ahí no hay forma todavía, no hay forma ni siquiera a nivel abstracto. Claro. Luego la Jokma, ¿no es cierto? Al unirse a la Binah, que la Binah es el entendimiento, ahí ya empieza esta creación a tomar una cierta dirección, una cierta forma, pero una forma a nivel intelectual, o podríamos decirlo, porque en realidad todavía no se manifiesta, ¿ya? Y le va a faltar mucho camino para llegar a manifestarse en el reino de Malhut, que es la última sefirá del árbol de la vida, de acuerdo a la Cábala. ¿Ya? Entonces, y es interesante cuando uno sigue analizando en el fondo, o lo que, bueno, no, yo no lo analicé, yo estoy repitiendo lo que dicen los cabalistas, los sabios cabalistas, ¿no es cierto?, los maestros, y luego en hebreo, ¿no es cierto?, bueno, en castellano lo que seguiría en esa frase sería, ¿no es cierto?, en el principio creó Dios, nosotros decimos el cielo y la tierra, pero la verdad es que cuando uno lo ve en hebreo una traducción súper literal sería en realidad creó Dios a los cielos y a la tierra. Y ahí y hay, bueno, muchas discusiones que se pueden buscar y leer en internet, en muchos libros. ¿Por qué estas palabras, por qué la repetición de a los y Alá? ¿Ya? Porque cielo y tierra, no necesitamos poner Los los cielos. artículos, claro, Mm, la preposición hay y los artículos que le siguen no son realmente necesarios. claro. Pero eso tiene una explicación. Y la explicación es que alos, ¿no es cierto? Porque dice en hebreo, Hashamaim bet aretz. Entonces, ese et primero, que sería alos, ¿ya? El et con el a, shamaim. Es difícil explicarlo sin ver las letras, pero bueno. Ahí tenemos hilos, ¿ya? En el fondo, ahí tenemos más la suma de y la tierra, o sea, la parte del artículo, de la preposición y el artículo y la a y la. ¡Qué enredado! ¿Ya? Todo eso nos dicen los sabios que eso suma 808. Y ese es el valor numérico de la forma en que en hebreo se dice las 70 lenguas. ¿Ya? Mm, Entonces ahí tenemos una primera extracción de la importancia de las letras hebreas desde el punto de vista de la Kabbalah y de, obviamente, cuando uno hace este análisis con una Torá en hebreo. claro. ¿Ya? Y además hay otra cosa que es importante, porque esa palabra et que te he mencionado, el et se escribe con una alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y con la tav. La tav es la última letra del alfabeto hebreo. Y Mm, eso en el fondo lo que te está diciendo es que ahí se contienen todas las letras hebreas, que están de todas, claro. principio a fin, es decir, se contiene todo, es Mm, algo completo. Ya, eso por una parte. Pero también aquí hay otro tema de análisis, que la Cábala tiene muchos niveles de análisis y por distintas formas que tú lo vayas viendo vas encontrando cosas. También, por ejemplo, llama la atención eh, por qué la primera palabra de la Biblia, de la Torá, empieza con la letra Beit, claro. Y no con la Aleph. ¿no es cierto? Y no con la Aleph, claro, pero si tú te fijas, la primera frase era Bereshit bara Elohim. Y la segunda frase empezaba con la Aleph. Mm, Et Hashamaim Veet Aretz. Entonces ahí
ya nos va dando algunas pistas de por qué pasa esto. Bueno, de más está decir, yo creo que esto lo digo en los cursos, con la letra Bet se escribe Beit, que es casa, y en el fondo la creación, nuestro mundo, nuestro universo, es nuestra casa Mm, también, por otra parte. En cambio, la Aleph está representando más bien a la unión de los mundos superiores con los mundos inferiores. Entonces, realmente, para el mundo material en que nosotros vivimos, no tiene mucho sentido hacerlo con la Aleph. Digamos que la creación del mundo comience con la Aleph. claro. Por ahí he escuchado otros cabalistas con otras explicaciones aún. Por ejemplo, ahora que no me acuerdo bien mucho del tema de la numeración de cada letra, pero lo pueden buscar. En su momento yo hice el ejercicio, ¿ya? O sea, cada letra tiene un valor numérico, entonces las primeras son uno, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Claro. Y así sucesivamente, después vienen las decenas, los céntimos, claro, y bueno, y así. Y entonces este otro cabalista decía que la creación había iniciado con la letra Bet, porque en el fondo, cuando tú sumabas los números de las letras de A3, ya no en los primeros dos versículos de la Biblia, sino que en el orden en que va el alefbet, que Ujú, curiosamente seguimos diciendo alfabeto en muchos idiomas, eh, 2, 3, eso te da un valor numérico de 6. Y la palabra mentira tiene un valor numérico de 6. ¿Ya? mm, Pero cuando tú empiezas a sumar desde bet hacia adelante los números, el valor numérico resultante cada tres letras es 7, que es el valor de la verdad. mm. Y más allá, o sea, por eso digo que los análisis de estos son infinitos. Yo ojalá manejara todos los análisis como lo hacen los cabalistas, pero trato de entregarles al menos un barniz de esto para que ustedes se interesen y averigüen, investiguen, lean. Bueno, tú estás estudiando con Mario Sabana, así que después me vas a enseñar tú cabala a mí, ¿ya? Porque Oye, realmente... ¿Mm? es Dime. interesante todo ese análisis, todo eso que tú estás diciendo está en los primeros dos versículos, ¿cierto? En las dos primeras frases. Las dos. Y ahí ya está toda esta complejidad de los universos, de la creación energético en unas cuantas palabras. Claro. ¿Cómo será en la totalidad de la Torah, por decirlo así? Como, por eso se dice que Bueno, hay de análisis, tanto infinitos casi para nuestra mente racional, quizás lograr a entender tanto nivel de profundidad de análisis, ¿o no? o sea, claro, mira, yo creo que uno trata los niveles de profundidad, sí, pues, bueno, en cuanto a Kabbalah son interminables, ¿ya? Pero yo creo que lo importante en la Kabbalah, más que aprenderse las cosas de memoria o llegar a ser un experto a nivel intelectual, es tratar de vivir los principios de la Kabbalah, ¿ya? Claro. Yo esto que te estoy explicando en el fondo es para que ustedes entiendan con qué principio en el fondo funciona, por lo menos en el tema de lo que es el péndulo hebreo, es esta terapia complementaria, ¿ya? Mm. Porque claro, cuando uno y en realidad, bueno, ¿cuál es la relación que tiene con las letras y con el sonido? Porque esto surgió un poco de un streaming anterior que tú estabas haciendo y Sí. que te decía, oye, bro, esto es justo el Ujú. tema. Porque la verdad es que, y si tú revisas la neurolingüística, revisas el EFT, revisas, no sé, metafísica, al final todos llegan a lo mismo. Tu palabra crea realidad. Mm. Eso te lo dicen muchas terapias, muchas escuelas espirituales, el yoga, en fin. Entonces, pero hay un tema ahí también, que son, es un poder creador que tiene que estar, que tiene que ser coherente intelectual, a nivel emocional, a nivel de palabra, a nivel de verbalización, pero también a nivel de acción. Y hay una cosa que a muchos se nos olvida, ¿ya? Es que nosotros vivimos en el mundo de la acción, ¿ya? Claro. Yo prefiero llamarle el mundo de la manifestación, pero la verdad es que los dos nombres son igual de atingentes, porque si nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah vivimos en este mundo material o en Malhut, ¿no?
es cierto?, que es el 1% de toda la creación. O sea, nosotros lo que vemos materialmente es el 1% de lo que existe. De ahí el otro 99% está en niveles espirituales. Claro. Entonces, claro, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo? Si yo quiero manifestar algo, eh, por supuesto que tengo que alinear mi intelecto, tengo que alinear mis emociones y tengo que alinear la verbalización de ese deseo, ¿no es cierto?, con esos otros dos elementos, pero también tengo que accionar. ¿Ya? Es muy poco probable, tienes que tener mucho crédito en la cuenta celestial para que solo la plegaria te haga una manifestación instantánea de algo. O sea, Mm, si yo quiero trabajo, mi acción en el mundo tiene que ser acorde con esa intención, ¿no es cierto? Y con ese sentimiento y con esa verbalización o manifestación de ese deseo. claro. A mí me gusta mucho el ejemplo que dan los metafísicos con el tema de la lotería, porque es súper gráfico, ¿ya? Y siempre lo digo en las clases porque encuentro que grafica muy bien este tema. Eh, yo pienso, ¿no es cierto?, a nivel intelectual, yo me quiero ganar la lotería. Estoy súper convencida de que me puedo ganar la lotería. Tengo una emoción muy fuerte de que esta vez me voy a ganar la lotería. Y lo Claro. digo con mucha convicción, voy a ganarme la lotería, pero después no voy y me compro el boleto de la Mm, lotería. Entonces, ahí hay algo que está fallando, claro. porque nosotros estamos en el mundo de la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensamos de que podemos hacer bajar desde el Keter las cosas hasta Malhut, pero nosotros estamos en Malhut, por lo tanto nosotros tenemos que ir al Keter. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo desde Malhut a Yesod, y de ahí a Netzach, y de ahí a Hot, ¿no es cierto? Y subiendo por las esferas del árbol, pero en sentido contrario. Mm. Es todo un trabajo, Eh, no es llegar es todo un y... tra claro, estas ondas de forma, que son estas mismas letras ideográficas, como tú señalabas delante, ¿no es cierto? Porque cada letra hebrea además tiene en sí un significado distinto, ¿ya? Y bueno, entonces lo que intentamos hacer bueno, no lo intentamos, en realidad no lo hacemos nosotros, lo hace la divinidad a través de nosotros, somos meros instrumentos, ¿no?, en la terapia. ¿No es Claro. cierto? Lo que hacemos en el fondo es irradiar esta forma sobre el campo electromagnético, el aura de la persona, para que esas formas, la energía contenida en esas formas y en esas palabras, eh, entre a ese cuerpo compuesto, bueno, obviamente de materia, pero también de muchas capas espirituales, ¿no es cierto? Y ahí ya podríamos entrar también a hablar de las capas del alma, ¿no es cierto? Claro. Y todo lo demás. Entonces es un tema súper amplio, súper complejo, que en realidad hay que estudiarlo un poquito, pero que cuando uno lo estudia te hace mucho sentido todo esto. Eh, cómo tú puedes ayudar a alguien transmitiendo no transmitiendo, porque tú en realidad no lo haces, pero irradiando sobre esta persona energías de sanación. Las determina la divinidad a través tuyo, a través del péndulo, ¿no es cierto? Sí, porque como al ser desde también como tiene los principios desde la radiestesia también, que tiene toda la lógica energética, pero a mí lo que también me llama mucho la atención, que era eso que comentabas también en el curso, el tema de estos lenguajes o de estas escrituras que son muy antiguas, muy primarias, como el sánscrito también, que de alguna forma la letra en sí tiene impregnada la vibración también cuando uno genera el nombre de la letra, por decirlo así. Como que no sé cómo se llamará bien en la letra, el dibujo de la letra sigue un La patrón, grafía. la grafía sigue un patrón coherente con la vibración en que se genera al decir la letra en sí o la fonéticamente a mirar una letra. Yo he hecho eso harto, mirar las letras. Lo que te transmiten energéticamente también, no solo estar repitiéndola, sino el estar mirando los símbolos, como hablaba
Jung también lo importante de la simbología y cómo ese símbolo, al ser tan primario, como tú dices, una de las lenguas también, de las primeras lenguas, cómo eso lograría conectarnos también en todas nuestras dimensiones, a nivel físico, a nivel de nuestra psiqui, a nivel después de, no sé, nuestra neshama, que es como el alma, y así con todos los niveles, porque de alguna forma estas letras, yo siento, no sé cómo tú manejas un poco más esto, siento que te conectan mucho como con esa esencia, con la esencia que tenemos nosotros en relación con esa divinidad. Claro, o sea, bueno, es que justamente yo creo que en el fondo la música, las letras, la forma de las letras, todo lo que es el arte, ¿no es cierto? La pintura, todo eso, en el fondo son los colores de la energía, porque eh, nosotros pensamos en el Ein Sof, ¿no es cierto? En la luz, en el Or Ein Sof, la luz infinita, ¿no es cierto? Esto es, no tiene forma, no tiene colores, es el potencial de todo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo siento muy humildemente que cuando yo dibujo una letra, ya, sea hebrea o no sé, pues sánscrito, por ejemplo, el símbolo del Om, Mm, es un villa sumamente potente. De hecho, ahí tú cuando te metes en ese tema, te metes en un tema súper impresionante también, porque, por ejemplo, ya, los cuatro kalpas, pero uno no entiende muy bien cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas del origen de los Vedas no son de esta era, no son de la era de Kali, son de la mm, primera era, la era en la cual todo era puro y originario, donde el Veda se transmitía diciéndote Om, porque con eso la otra persona ya era capaz de entender todo lo que había detrás. Cuando se pierde la virtud y se pasa a la segunda era, ya no eres capaz de comprender eso con un sonido, ¿ya? Eh, no sé, pues los Vedas de esa época, no me acuerdo bien ahora, no soy tan experta en los Vedas, pero tenía, por ejemplo, cuatro versos. Ahora, cuando tú estudias los Vedas, en el último yuga, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos que los Vedas se dividieron en cuatro, que de ahí salieron, no sé, pues 10 cuestiones más, 20.000 de mantras, 20.000 de dioses, 20.000 de ceremonias, 20.000 de astrología. Te estoy claro. exagerando, obviamente no son 20.000, pero muchos tratados acerca de, y cada vez se tuvo que escriturar más, escriturar más, escriturar más, Mm, porque cada vez nosotros entendemos menos y menos. claro. Pero eso mismo es lo que tú haces con la música. Mm, Armonizas a alguien que está, no sé, pues, en baja vibración y tú con tus cuencos, no sé cómo funciona en tu terapia, pero algo estaba mirando ahí por ahí tus dibujos, tratando de entender un poco lo que tú haces, y me parece súper interesante. A mí no me resuena tanto, porque la verdad es que siempre que he tratado de aprender un instrumento musical no me tiraba mucho el tema, entonces, pero ponme un diccionario al frente me lo devoro, porque me encanta saber el origen de la palabra y cómo suena claro. y etcétera, etcétera. Entonces son cosas que te dan, que te resuenan a ti, que me resuenan a mí, pero al final empalman todo en una misma cosa, que Claro. es en el fondo ayudar a elevar la vibración de la persona, porque en la medida en que eh, alineamos positivamente mente, ¿no es cierto?, emoción, eh, lo que decimos, ¿no es cierto?, el trato con nosotros mismos y los demás y lo que hacemos, obviamente vamos a lograr una sociedad, bueno, primero que nada hacer mejores personas, pero también subirle el estándar a todo lo que nos rodea, en definitiva. Claro. Eh, Y en ese entonces, sentido, el otro día estaba viendo también en YouTube que gracias a Dios igual cuando uno logra utilizar muy bien el YouTube, te ayuda un montón. Gracias a eso yo, por ejemplo, conocí a Mario Sabán, que es uno de los maestros, uno de los grandes cabalistas de esta era. Estaba viendo un video justamente que hablaba de cuando el hombre empezó
a nombrar a las criaturas de la creación, a los animales, ¿cierto? De alguna forma Ya. a determinarlo en cuanto a sus características. ¿Cuánto nos determinan las palabras? ¿Cómo nos determinan las palabras? Cuando, por ejemplo, alguien te dice ya, que uno pone al nombrar o al designar un nombre a un objeto o a una persona. ¿Cómo lo entiendes tú desde la cabla, desde la lingüística, desde Mira, la traducción? yo te lo voy a explicar desde el punto de vista personal. Ajá. Mi nombre significa Renata y Renata significa la vuelta a nacer o la que nace dos veces. Ujú. Y la verdad es que no es un nombre fácil de llevar, porque a mí mi historial de vida, cuando yo lo veo desde el punto de vista del nombre, es un constante morir, renacer, morir, renacer. Ujú. Entonces como que siempre necesito estarme reinventando. Ujú. Eh, ¿Te das cuenta? O sea, claro, incluso cuando lo ves a nivel profesional, hoy en día me dedico más realmente a las terapias que a lo otro. Que a lo otro, dígase derecho, dígase traducción. Claro. ¿Ya? Pero claro, obviamente son cosas que me han ayudado a lograr esto de otra manera, que tal vez sin eso, sin esa estructura detrás no lo habría hecho de esta misma forma. ¿Te fijas? Pero creo que los nombres sí te condicionan mucho, porque en cierta forma, no es que sean deterministas, ¿ah? Yo creo que igual uno puede doblarle la mano a las cosas, es como los astrólogos que te dicen te va a pasar esto y lo otro, yo creo que los astros marcan fuertemente ciertas tendencias o estados de ánimo o posibles situaciones eh, que te vayan a pasar. Mariela, no me sé los significados de cada nombre. Vamos a buscarlo. Disculpa, pero vamos a buscarlo. A lo mejor podemos encontrar por ahí una página que Sí, sea porque buena para describir. los nombres tienen Para, también raíces desde el latín, algunos desde el claro, hebreo, tienen también claro, distintos... tienen, tienen todo, la mayoría de los nombres yo creo que tienen significado, no sé, dos cosas de buscarle, ¿no es cierto? En Ujú. mi caso, claramente un nombre latino, Claro. renata, vuelta a nacer. Mm. Entonces, claro, es como cada cierto tiempo, y también mi personalidad es un poco así, es como que cada cierto tiempo digo yo, ah, esto ya no quiero más de esto, hagamos otra cosa. Claro. Sí. Entonces, como esa necesidad de estar siempre transformándote en cierta forma, Mm. pero a la larga no es fácil hacer eso, Claro. porque cuesta empezar de cero cada vez. En algunas ocasiones uno tiene que hacerlo de cero y no es fácil. Entonces, bueno, es lograr las cosas, bueno, claro que tiene importancia. No. Por ejemplo, la palabra enfermedad en hebreo se dice majalá, eh, pero te da, te indica, en cierta forma te indica el origen de la enfermedad, Mm. porque contiene la palabra halal, y halal significa vacío. Entonces, desde el punto de vista energético de las terapias, ¿no es cierto? Cuando se produce este vacío, enfermamos. Y Mm. el vacío que es carencia de algo, es carencia de algo. Entonces, claro, no todos los idiomas te dan esta posibilidad de investigar qué es lo que está dentro de la palabra, ¿ya? Algunos más o menos, ¿ya? Pero el hebreo en ese sentido es súper impresionante, porque te da también a veces la respuesta, ¿ya? Mm. En el sentido de que eh, algunas veces dentro de la palabra te da también las soluciones, ¿ya? Sí. Entonces, investigar todo eso creo que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Y estudiar Kabbalah, por lo menos para mí, es, es algo que me ¿Qué te llena mucho. llena? Sí, totalmente. Yo siento el otro día que hablamos con Joseph, eh, es muy interesante el tema de la cábala porque es un conocimiento que uno entiende que es tan vasto, que es algo como, es una fuente inagotable. Entonces yo siento como que eso, cuando tú lo logras a comprender desde una perspectiva como
de qué rico como tener tanto, donde siempre voy a estar adquiriendo un conocimiento nuevo y una felicidad nueva al tener ese conocimiento nuevo también, y no en el sentido de frustrarse, como decir, pucha, es tanto y para qué voy a estudiar si nunca voy a entender todo lo que... Entonces yo creo que también está esta perspectiva como uno se para o enfrenta como no sé si los desafíos, pero las cosas nuevas que te llegan a la vida, como decir, pucha, ¿y para qué voy a hacer esto si, cuál es el sentido? Eh, Mm. Otra cosa que yo te quería preguntar y decir, yo un tiempo estuve estudiando runas, ¿ya? Y ahí también cada ¿Ya? runa también es un alfabeto, también Sí. cada runa es una letra del alfabeto hebreo, del alfabeto. Análisis de los nombres por las letras. Entonces, por ejemplo, no sé, por el Berkano tiene una energía más como desde lo femenino, Gunjo, todas las distintas runas, y eso uno lo podía analizar de alguna forma en el nombre. En las letras hebreas pasa algo similar, como cada letra se puede analizar, por ejemplo, un nombre en cuanto a las letras que componen ese nombre, cada letra simbólicamente es una energía en específico, por ejemplo, alguna representa lo femenino, en otro, no sé, el crecimiento de las cosechas. ¿Cómo funcionan las letras hebreas Eh, en ese sentido? bueno, a ver, en cuanto al nombre de una persona, habría que ver, porque si tú tienes un nombre hebreo, es un poco más fácil, ¿no es cierto? Pues Claro. seguramente, no lo sé, la verdad es que nunca me he puesto a investigar esto respecto a los nombres propios, ya, pero me imagino que debe haber alguna información, podría averiguarlo si quieres para dejarlo luego en tu página, en tus redes, ¿no es cierto? Este tema, pero claro, por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros, que la mayoría tiene nombres de origen latín, lo que a lo mejor podríamos hacer es ver cómo se traduciría ese nombre, escribirlo, convertirlo a letras hebreas y de ahí sacar a lo mejor la numeración de eso y buscar qué significa ese valor numérico. Yo sé que en la numerología se hace eso con las letras de nuestro alfabeto. Eh, entonces habría ahí que investigar un poco ese tema. La verdad es que ahí me pillaste un poco, Ujú. pero con el tema de los nombres propios. Pero efectivamente, con el respecto al otro tema, sí, o sea, si tú te pones estudiar las letras hebreas en sí mismas, ya es una cosa, eh, un estudio profundo, la verdad, porque te va a hacer meditar mucho, te va a llevar a meditar en profundidad respecto de ciertos aspectos. Eh, por ejemplo, si tú analizas de otras letras, ¿ya? La mayoría se componen de Vav y de Yod, ¿ya? Para los que, a ver, déjame buscar un lapicito. Sería, au, pero este lápiz no estaba muy funcionando muy A ver, aquí igual bien. Ya, bueno, ahí las hice más o menos. A ver, vamos a ver cómo salió. A ver, se van a ver al revés. No esta, sé. Bueno. Ah, ya, ahí esa es una claro, BAFO, pero ¿no? esa es una raíz. No, ¿Esa? no, ahí no tienes, ahí tienes una VAP. Ah, sube, sube. Bueno, a ver, te la muestro de acá mejor. A la penúltima, la penúltima. Esa es una VAP, Esa es la BAFO. ¿ya? Ah, y esa es Claro, ahí tienes parecida, una. pero es más larguita. No, es que esa es una soffit, una letra final. Ujú. Eh, Y y el el Yod ayot, a ver, es una ¿dónde hay un chiquitita. ayot? Sí, una chiquitita. Bueno, por eso las había hecho acá. Sí. Bueno, no sé si se están viendo al contrario y en espejo en la... Claro. Pero claro, es la letra Yod y la Vav, que parece que la están viendo al revés, pero, pero bueno. Por ejemplo, si tú ves la Aleph, eh, la Aleph es una cosa así, ¿no es cierto? No sé. Claro, una Yod Bueno, arriba y una Yod abajo. estoy tratando de hacerlo, sí, no de caligrafía a mano, sino de la otra letra de imprenta. Ujú. En el fondo se compone de una Vav, que la voy a marcar un poco más, que sería el trazo grande, y las Ujú. otras dos son pequeñas yod, que van hacia abajo y hacia arriba.
Ya, por eso que cuando hablamos de la Aleph, eh, dentro de sus explicaciones se dice que une el mundo espiritual con el mundo material. Y la unión o el enganche y división también se hace a través de esta VAP. Lo mismo en el cuerpo humano, ¿no es cierto?, tiene las sefirot, no sé, Mm. desde el Keter hasta Malhut. Pero cada uno de estos mundos está representado por una de las letras del tetragramaton. Entonces, por ejemplo, si vamos al mundo superior, tenemos ahí la yod, que es la primera letra de este nombre. Vamos al segundo mundo, vamos a tener una Hei. En el tercero vamos a tener la Vav, que generalmente atraviesa eh, desde, bueno, todo lo que es eso. Ya, pero ahí están mostrando. Nada que Mira, te ver. lo voy a mostrar yo mejor porque es un árbol de la vida, bueno, lo hice a mano hoy día porque Ah, genial. no sé si se alcanza a ver. Entonces, por Ujú. ejemplo, a ver, si lo pongo para que lo vean, no veo nada. Sí. Ya. Bueno, a ver, vamos como por ahí, ¿te fijas? La VAP en el fondo, a ver, para el otro lado, acá. Desde Gesed hasta Yesod, todas estas sefirot estarían unidas por la VAP, serían el enganche, ¿no es cierto?, Mm. entre las letras superiores, y finalmente en Malhut, abajo, tendríamos otra Hei. Y ahí tendríamos el nombre del tetragramaton en nuestro cuerpo, Mm. representado o uniendo en el fondo los cuatro mundos. Y si tú lo piensas un poco, te hace sentido, porque Yod generalmente se lo entiende como la semilla, ¿no? Eh, y en el Ein Sof, en el Ora Ein Sof, no, realmente no estamos capacitados para verlo. Claro. Eh, en el fondo, esa energía inmanifestada que después va bajando por cada sefirá del árbol, va transformándose y va cobrando forma a medida que va pasando, ¿no es cierto?, por el mundo. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Perdón. Mucha información. Me emocioné. Claro, que a medida que va pasando, no sé, todos los distintos mundos, hasta llegar al último, que sería el mundo de la acción, donde ahí cobraría una forma concreta, material, ¿no es cierto?, que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos físicos, Mm. ¿ya? Pero antes de eso, es energía en proceso de transformación. Ahí se cayó el sale, A sale la mí, imagen en delay. algo interesante también que ya para ir, nos quedan unos poquitos minutos aquí en Instagram al Oh, menos. me A mí pasó algo la que hora volando. me parece muy interesante es que, por ejemplo, las letras, no sé, una Aleph, ¿cierto? Que es como la letra A. Uno puede ver la letra como una A, la Aleph, pero también uno puede descomponer la letra por cómo se escribe la letra en sí. Entonces, una Claro. Aleph, como si uno escribiese el nombre de la letra. Y eso también, ahí uno podría ir y ver como las letras que componen y ver un significado en el nombre de la letra en sí. Esto yo muchas veces también lo relaciono con la música, que uno tiene, por ejemplo, una nota do, pero la Ujú. nota do, si es que uno la descompone en términos de sonido, la nota do, cuando uno la escucha, escucha al menos unos 12 armónicos que componen esa pura nota do. Entonces, cuando uno escucha la nota do, no está escuchando un do, está escuchando un do, un sol, un mi, después otro do, muchas notas en una menor cantidad, y eso es lo que compone una nota en do. Entonces, yo cuando empecé a estudiar va un poco más profundo, se empieza a descomponer y hay otro mundo adentro de esto. Y quizás si uno se va un poco más adentro va a encontrar otra cosa diferente. Y claro, esto mismo yo siento que pasa en el lenguaje. Cuando uno, por ejemplo, yo siempre lo hablo en los cursos de repente, es como leer un poema y quedarse en las letras, ¿cierto? Ah, qué lindo, ya. Pero hay un nivel después de interpretación de lo subjetivo de esas palabras, del peso emocional que tienen las palabras, de cómo se unen ciertas palabras para dar ciertas texturas lingüísticas. Y después quizá hay otro nivel de poder conectar con la emoción del que realizó el poema, por ejemplo. Entonces,
uno puede ir viendo como distintas capas a través del lenguaje, y yo creo que eso es lo que más tú has estudiado también, como esa, o eso es como lo interesante del lenguaje también. O sea, bueno, sí, justamente, y algo que es interesante con respecto, por ejemplo, al hebreo, por lo menos hasta donde yo sé, es el único lenguaje que tiene en su alfabeto eh, una asignación numérica, de la forma en que la tiene el hebreo. Tú Mm, sabes que en hebreo no se utilizan los números, se utilizan letras para designar los números. Entonces tú tienes que saber el número que va asociado a la letra. claro. Y eso es algo que, por ejemplo, en el alfabeto nuestro, pues si lo tenemos es meramente porque le asignamos ese valor, lo pusimos A, B, C, D, F hasta la Z y dijimos 1, 2, 3, 4 y Claro. sumamos, no sé, bueno, 28 letras y sumamos la ñ, no sé, bueno, algo así, ¿no? Pero, pero no tienen per se un número asignado. Mm, Entonces, eso es otro tema interesante. Me imagino que la música está muy relacionada con la matemática, ¿no es cierto? Con la métrica. Bueno, la poesía tiene métrica, ¿no? claro. Eso hace que una poesía tenga ritmo. Si no, es una frase cualquiera nomás. No Claro. tendría esa rítmica, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, sí, pero obviamente todos los lenguajes, de todas maneras, todos los lenguajes te dan algo, ¿ya? Aunque sea una forma de ver la vida. Por ejemplo, los idiomas latinos o romances, ¿no es cierto? El castellano, el francés, el portugués, son lenguas muy analíticas. Mm, Nosotros no somos muy capaces de decir las cosas de forma directa, como que damos unos grandes preámbulos para llegar al punto. Pero mm, tú vas a las lenguas de origen germánico, y ellos son mucho más directos, porque ellos tienen y son lenguajes que si tú los analizas a nivel gramatical son mucho más simples, son mucho más directos. Nosotros conjugamos todos los verbos, con femenino, con masculino, el inglés mm. no tienen ese problema. Eso es una construcción también a nivel de personalidad también. No es casualidad que los alemanes, por ejemplo, sean de una forma que nosotros, no sé, pues acá en Chile seamos de una forma, o los japoneses sean de una forma también específica. Por supuesto, El lenguaje va determinando en ese sentido, y eso yo lo encuentro maravilloso igual, y me encanta eso. por supuesto que sí, y también va también determinando incluso dentro de las mismas lenguas emparentadas, porque el italiano, por ejemplo, con el castellano, si bien se parecen mucho, eh, cuando tú hablas italiano y hablas castellano te das cuenta la diferencia, o por lo menos, no sé, por lo menos te das cuenta del problema que tenemos aquí en Chile muchas veces de que no sabemos utilizar el vocabulario que tenemos. Mm, Entonces, al final todo se llama igual y el comodín nacional a la orden del día. Entonces, al final, ¿qué empleamos de vocabulario? Eso va formando tu imaginación, va formando tu capacidad de, de, de resolver problemas, de cómo tú te enfrentas a la vida en todos los ámbitos, cosas que se van conjugando ahí. Entonces, claro, en la medida en que uno cultiva ese vocabulario y cultiva ese conocimiento de su propia lengua, también, obviamente te va a hacer más capaz de resolver otros asuntos. De hecho, hay estudios que pueden buscar cada uno sus casas, que está comprobado que las personas que hablan más de un idioma tienen muchas más facilidades o facultades resolutivas que una persona que solo habla un idioma. claro. O sea, esto, por ejemplo, los, eh, las, todas las personas que hablan inglés, por ejemplo, como todo el mundo habla inglés, no se preocupan de aprender otros idiomas. Y a la Claro, larga, bueno, a los tú otros países. te vas dando cuenta lo limitante que es para ellos, porque no pueden entender otras cosas
ni otros idiomas tampoco, porque entender otro idioma, o entender otra lengua, significa también entender esa cultura. Claro. Entonces, No, es un tema muy interesante, te abre, porque te abre la estructura mente. tu forma de pensar, en el fondo lo que tú dices como tus estructuras de pensamiento. eh, entonces, claro que es más allá de solamente hablar, es más allá de solamente repetir las palabras o poder comunicarnos para que se nos entiendan y que nos pasen la cuchara en la mesa, no sé. Como que tiene un trasfondo Claro. importante a nivel muy profundo de las personas. Sí, bueno, si uno puede sobrevivir sin eso, digamos, si es por sobrevivir en un viaje turístico. Claro. Yo he formulado frases increíbles en 3 y más idiomas a la vez cuando me he visto en esos problemas, pero te entienden igual al final. Eh, pero claro, si tú quieres comunicar una idea o quieres ya entrar en algo más abstracto, tú quieres utilizar para eso. Oye, Dime. sí, sí, no. Ah, la hora, sí. Nada más, sí, Ya se mira, acabó. oye, Qué rápido. sí, yo, eh, agradecerte, muchísimas gracias. Ahí hubo algunos comentarios que no pudimos leer porque nos metimos de lleno, pero Ah, agradecer a las personas que se conectaron, agradecerte a ti por tu tiempo, porque hace un tiempo estábamos tratando de coordinarnos y ahora lo logramos. Y buenísimo, ojalá más adelante podamos seguir, poder hacer una nueva transmisión y quizás enfocarnos ahora justamente en esto último que estábamos hablando, poder hablar como a nivel desde lo psicológico, la importancia del lenguaje, cómo estructuramos nuestro inconsciente, cómo nuestro, por ejemplo, el lenguaje a nivel de los sueños, lo simbólico, qué es lo que hablaba Jung desde el kit psicoanálisis. Ahí quizás podríamos hacer una conversación igual bien entretenida para aprovechar eh, tu alto conocimiento en lo lingüístico, que a mí eso me fascina también. bueno, yo encantada, encantada cuando tú quieras, David. Y bueno, además está agradecerte desde ya la invitación. Me parece súper lindo, un destacado alumno, colega ya en este punto de péndulo hebreo. Así que yo súper feliz y honrada de esta invitación y los temas que tú quieras que tratemos, yo feliz que lo hagamos. También creo que me interesaría mucho que tú fueras a hablar de la sonoterapia, porque así la gente también la empieza a conocer más. Yo he participado en baños de gong y cosas así, me encanta escuchar música, pero la verdad es que yo me declaro bien ignorante en el tema. Soy de esas personas que le gusta escucharla, pero no sé cómo se produce. Así que sería súper interesante, así que también te dejo hecha la invitación a proponer cualquier tema que tú quieras también para que lo veamos a través de las redes de Indivarus, si tú quieres. Por supuesto, muchísimas gracias. Y ahí está yo, siempre le hablo a la gente allá en mis talleres que hago en regiones sobre tu curso, sobre lo importante de poder conocer esta herramienta que a mí en verdad me abrió un mundo fascinante, sobre todo, que a mí me encanta la red. Un abrazo a la distancia y Dios quiera nos podamos ver pronto también luego de este confinamiento. Sí, gracias a ti, David. Un gusto, que estés súper bien. Y bueno, ¿sabes lo que más me gusta de hacer estos cursos a mí de péndulo hebreo? Es que la gente se entusiasma por aprender más de la Kabbalah, porque creo que al Sí. final la Kabbalah justamente lo que nos da son valiosas herramientas para el